Y es que resulta que yo iba anotando mi presión arterial en un archivo en mi celular, que luego convertí en una gráfica en Excel, y lo que sucedió es que mi presión arterial empezó a regularse el día en que mi niño llegó a casa. Y estuvimos piel con piel 24/7, todo el tiempo juntos. 10 días después, yo ya estaba libre de pastillas, mi presión arterial se había regulado naturalmente. Entonces, cuando yo pienso en el concepto de intercerebro, de este Bluetooth natural, mi cabeza inmediatamente me lleva a aquella gráfica de mi presión arterial y mis reflexiones, claro, fue esa conexión física, cercana, permanente, lo que me ayudó a mí a sanar. Una de cada 5 personas tiene alguna diferencia neurológica. Piensa diferente, percibe el mundo de una manera diferente. Soy Claudia Granados y les doy la bienvenida a Diarios de Parque, una celebración de la neurodiversidad. Ser mamá de un niño neurodivergente me ha traído muchos retos y muchas alegrías. Diarios de Parque fue creado para informar y apoyar a las familias neurodiversas. En este podcast tenemos conversaciones que cuentan historias y a través de esas historias ayudamos a cambiar la percepción de las diferencias neurológicas para brindar a las personas neurodivergentes una sociedad en la que puedan brillar. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a este episodio 18 de Diarios de Parque. Quiero contarles que volví al parque después de 7 semanas más o menos, poco más desde mi fractura. Pues pude de nuevo volver a caminar despacito, recoger florecitas, hojas, estar un poco en la naturaleza, y eso, bueno, siempre ayuda y me tiene contenta. Después del último episodio en el que hablé de autorregulación, recibí varias preguntas sobre si voy a ir profundizando en este tema en el futuro. Y la respuesta es sí, porque considero que es muy útil e importante para nuestro bienestar poder compartir esa información. Entonces, les seguiré contando por aquí, por redes, sobre este tema. Y hoy lo que traigo es un concepto muy importante que es, creo yo, un prerequisito para entender y avanzar en la aplicación de la autorregulación en nuestra cotidianidad. Entonces, como siempre, voy a ir desmenuzando el concepto a través de una historia personal, pero pues vayamos al grano de una vez. De lo que voy a hablar hoy es de un concepto que es el intercerebro, que no es otra cosa que un Bluetooth natural, literalmente. Una conexión inalámbrica que se da entre dos cerebros. La investigación sobre este tema empieza en bebés, pero ha ido avanzando y extendiéndose a adolescentes y adultos. Básicamente, esta investigación está ocurriendo en este momento de la historia, está en desarrollo, pero lo que seguro ya nos puede decir es que este Bluetooth natural, el intercerebro, se sigue desarrollando a lo largo de la vida para ayudarnos en la crianza, en la comprensión mutua, en la construcción de relaciones, en cómo nos conectamos. ¿Y por qué esto es importante? Bueno, porque lo que ha encontrado esta investigación es que es en estas relaciones con nuestras personas significativas donde se construye el bienestar. Y listo, ahí ya, como lo que nos importa es eso, nuestro bienestar, pues es una buena idea aprender de esto. Entonces voy a empezar con mi historia y vamos avanzando a entender el concepto y sus implicaciones. Entonces, para introducir mi historia de hoy, primero tengo que hablar de otro término que es la altricialidad secundaria. La altricialidad secundaria es un término que usó por primera vez un biólogo holandés que se llamó Adolf Portman, y usó el término para referirse a una característica de los humanos
que es diferente a la de otras especies, y es que nosotros tenemos un largo periodo de dependencia durante la infancia que se explica por la inmadurez de nuestro cerebro al nacer. Es decir, pensemos, por ejemplo, que a los humanos nos toma más o menos un año aprender a caminar, mientras que si vemos otras especies, pues nacen caminando de una vez. Entonces, después del señor Portman, otro investigador que se refirió al tema por allá en 1977 fue el señor Stephen Gay Gould, un personaje que es muy, muy interesante. Él fue un biólogo, historiador de la ciencia y un divulgador científico. Yo les recomiendo googlearlo porque es un tipo muy interesante. Entonces, bueno, el señor Gould describió la altricialidad secundaria, volvió a hablar de esto, y la describió como el hecho de que todos los humanos nacemos prematuros. Él habló de que un bebé recién nacido es básicamente todavía un feto que está fuera del útero. Es decir, a los 9 meses, un bebé humano es un bebé prematuro. Ese es el argumento de Gould. Todos nacemos prematuros. Y aquí es donde este concepto captura mi atención, porque resulta que mi hijo nació prematuro. Entonces yo digo, oh por Dios, si a los 9 meses todos somos prematuros, ¿cómo será a los 7, que es la edad gestacional a la que nació mi hija? Así es como llego yo a la altricialidad secundaria, y de ahí vamos a ver cómo se conecta esto con el intercerebro. Pero voy a contarles mi historia primero. Resulta que yo sufrí preeclampsia en el 7º mes de mi embarazo. Y la preeclampsia básicamente es una combinación de tener presión arterial alta y signos de daño en el riñón, en el hígado y otros órganos de la madre, incluido el cerebro, y esto ocurre durante el embarazo. Es decir, es una enfermedad que se da en el embarazo. Y resulta que la única cura para la preeclampsia es dar a luz al feto. Entonces, tratar la preeclampsia, darle tratamiento, implica básicamente hacer como una valoración de los riesgos. Los riesgos, por un lado, los riesgos de la mamá de continuar su embarazo con este deterioro en sus órganos, como les mencionaba, y los riesgos del bebé por nacer antes de tiempo, ¿cierto? Eso es lo que se valora cuando se está en un escenario de un embarazo en donde se da preeclampsia. Y bueno, puede que, como fue mi caso, que no se presenten síntomas, ¿cierto? Que hay, digamos, unos síntomas típicos que es mareos, dolor de cabeza, hinchazón en las piernas, muchos de los síntomas también asociados a la hipertensión, pero resulta que a mí nada de esto me pasó. Yo estaba sin síntomas, muy tranquila, llegué al control de mi 7º mes de embarazo, según yo muy tranquila, pero resulta que tenía la presión alta. Y, bueno, la historia la puedo resumir diciendo que básicamente en una semana pasé de un embarazo que venía normal a una hospitalización y después a una cesárea de emergencia. Y la consecuencia directa de esto es que mi hijo fue un bebé prematuro. Esto, por supuesto, es una situación muy, muy difícil. Yo pasé 5 días en el hospital y mi niño estuvo 21 días en la unidad de cuidados intensivos de neonatos, en la UCI. Y recuerdo que yo no quería que me dieran de alta, porque eso implicaba estar más lejos de mi bebé. Él estaba en el primer piso, en la UCI, la unidad de cuidados intensivos, y yo estaba en el cuarto, en una habitación. Pero si me daban de alta, yo iba a estar en mi casa y el bebé en el hospital. Y los horarios de visita eran desde las 8 de la mañana hasta las 7 de la noche.
Entonces, cuando caía la noche, pues yo ya empezaba a ponerme triste porque tenía que irme y dejar a mi niño en su incubadora. Fueron 20 noches muy, muy difíciles. Eh, en ese periodo en que él estuvo en la UCI, recuerdo que mi esposo y yo aprendimos a vivir un día a la vez. Fue en esos días en que aprendimos realmente lo que era vivir un día a la vez, que lo decimos mucho, eh, pero recuerdo que lo aprendimos allí porque de verdad no sabíamos qué iba a pasar. No sabíamos cuándo iba nuestro nené a salir del hospital. De hecho, no sabíamos si iba a salir del hospital. Y, y al mismo tiempo, pues yo también debía recuperarme y estar bien para cuidarlo. Realmente es una situación inesperada, por supuesto, y llena de mucha incertidumbre y de miedo también. Siempre que recuerdo esto, digo, bueno, a uno cuando está en el embarazo le hablan mucho de los famosos 40 días después, ¿no? Que le dicen a uno, no, hay que cuidarse mucho, tiene que estar tranquila para tener, digamos, para que el cuerpo tenga esa recuperación. Pero entonces aquí, digamos, adicional a todo lo que implica de manera natural la recuperación del cuerpo de la mamá, ¿cierto? Después de dar a luz, pues había que recuperar la salud, porque yo lo que había tenido era una enfermedad que es la preeclampsia. Eh, entonces, bueno, nuestra historia tuvo un final feliz, porque mi niño salió de la UCI en el día 21, eh, y recuerdo que nos avisaron ese mismo día que ya estaba listo para salir. A eso me refiero con que vivíamos un día a la vez. Entonces, el día que ya estuvo listo para salir, pues vino la feliz noticia, nos dijeron, listo, ya se pueden ir para la casa. Y la razón por la que podíamos irnos para la casa es que se habían cumplido 3 condiciones importantes que debían darse. Primero es que él pudiera respirar solito, que no necesitara ningún aparato adicional para respirar. La segunda es que pudiera alimentarse, en este caso él ya tomaba su leche materna, era un igual muy chiquito y entonces tomaba su leche materna directamente de mí, una parte, y otra parte con la ayuda de una jeringuita que le poníamos en su boca, porque él no podía hacer mucho esfuerzo. Teníamos que hacer ahí un balance entre que recibiera el alimento, pero sin tener que esforzarse mucho. Y resulta que la lactancia materna, el hecho de alimentarse, a un bebé le consume mucha energía. Pero bueno, en ese momento él ya podía alimentarse con esa combinación directamente del seno y además con su jeringuita. Y la tercera condición que ya estaba sucediendo es que había ganado peso de manera constante durante varios días. Es decir, no había subidas y bajadas de su peso, sino que ya iba creciendo y iba ganando peso. Entonces, listo. Ahí habíamos hecho como check, check, check a estas 3 condiciones. Y podíamos entonces irnos para la casa. Nos fuimos para la casa y desde entonces él fue un bebé canguro. Entró a un plan canguro. Realmente fuimos más bien una familia canguro, más bien, porque aunque él ya podía estar fuera de la incubadora porque cumplía estas 3 condiciones que les conté, había una cuarta que aún no cumplía y era que él no podía aún regular su temperatura corporal. Entonces tenía que estar piel con papá y con mamá. Si no estaba piel, con papá o con mamá, pues su temperatura se bajaba, o sea, literalmente él se enfriaba. Entonces esto era 24/7, uno llevaba a su nene pegado al cuerpo, dentro de su camiseta, él iba ahí pegadito, y si yo lo sacaba, entonces inmediatamente se lo pasaba al papá, y bueno, ahí estuvo hasta que él solito pudo regular su temperatura corporal. Entonces nos iba mostrando señales de que ya podía solo
regular su temperatura y no necesitaba seguir en su bolsita de canguro. Entonces, bueno, mientras mi niño estaba en la UCI e iba creciendo y mejorando, pues al mismo tiempo yo también iba recuperándome de la preeclampsia y debía tomar unas pastillas para controlar mi presión arterial que seguía alta. Entonces todos los días yo me tomaba las pastillas y debía medirme la presión 3 veces al día y ver cómo iba evolucionando el asunto. La meta era pues llegar a una situación en la que mi presión arterial estuviera bajo control sin necesidad de la pastilla. Eso era lo que queríamos lograr. Y aquí es donde la magia ocurre y conecto esta historia con el concepto del intercerebro, de ese Bluetooth natural que tenemos los humanos. Y es que resulta que yo iba anotando mi presión arterial en un archivo en mi celular, que luego convertí en una gráfica en Excel, y lo que sucedió es que mi presión arterial empezó a regularse el día en que mi niño llegó a casa. Y estuvimos piel con piel 24/7, todo el tiempo juntos. 10 días después, yo ya estaba libre de pastillas, mi presión arterial se había regulado naturalmente. Entonces, cuando yo pienso en el concepto de intercerebro, de este Bluetooth natural, mi cabeza inmediatamente me lleva a aquella gráfica de mi presión arterial y mi reflexión es, claro, fue esa conexión física, cercana, permanente, lo que me ayudó a mí a sanar, a regular mi presión arterial mientras mi niño crecía, ganaba peso y él aprendía a regular su temperatura corporal. Entonces, miren, claro que es un Bluetooth porque funciona en ambas direcciones. Entonces, la idea fundamental que les traigo detrás de esta historia y su relación con el hecho de que todos los humanos nacemos prematuros es que el intercerebro viene a hacer la tarea que hacía el cordón umbilical en el útero, ¿cierto? Por eso es como una conexión inalámbrica. Y en el inicio de la vida, cuando somos bebés, pues esa conexión ocurre con nuestros padres o con los cuidadores primarios. Pero luego, a lo largo de la vida, esa conexión se va expandiendo a las demás personas con las que nos relacionamos. De hecho, las investigaciones más recientes respecto a este tema han indagado en la importancia de esta conexión para las personas de la tercera edad. Y lo que han encontrado es que cuando se mejoran las condiciones para construir estas relaciones, que en nuestra analogía es como que trabajamos intencionalmente para conectar bien ese Bluetooth, pues mejoran los indicadores de salud de las personas de la tercera edad. Y de ahí la importancia de entender este concepto, de tenerlo claro cuando pensamos en cómo autorregularnos y en realidad en cómo corregularnos, porque lo hacemos con un compañero, ¿cierto? Con las otras personas a nuestro alrededor. Ahora, ¿cómo hacemos para aterrizar todo este concepto y la ciencia que hay detrás en nuestra cotidianidad y en la tarea de aprender autorregulación? Esa es como la pregunta siguiente que surge, ¿cierto? Y, y antes de responder esa pregunta, pues hay que hacer una precisión adicional que es clave para terminar de desmenuzar este concepto. Y esa precisión es que lo que se está conectando en este Bluetooth es nuestro cerebro emocional. Pensemos en mi historia de la mamá canguro, ¿cierto? Es un bebé recién nacido y resulta que un bebé recién nacido aún no ha desarrollado su cerebro racional, lo que en neurociencias se conoce como la corteza prefrontal, que es la que controla las funciones más avanzadas del cerebro humano, como el lenguaje, el pensamiento, la toma de decisiones y las llamadas
funciones ejecutivas. Sobre la corteza prefrontal y las funciones ejecutivas hablamos en el episodio 3 de este podcast con Verónica Jiménez. Les recomiendo mucho ir y escuchar, es un capítulo muy, muy bonito y muy interesante. Y con Verónica aprendimos que este cerebro racional, esta corteza prefrontal empieza a desarrollarse cuando nacemos y termina de desarrollarse más o menos hacia los 25 años o incluso más. Entonces, ¿qué pasa? Que hay que hacer la precisión de que ese Bluetooth entre mi bebé y yo no se conecta a través del cerebro racional, básicamente porque un recién nacido aún no ha desarrollado esa parte del cerebro. Lo que sí viene más desarrollado al momento de nacer es nuestro cerebro emocional, lo que en neurociencias se conoce como el sistema límbico o el cerebro mamífero. Ahí, a través de nuestro cerebro emocional, es donde se conecta este Bluetooth. ¿Qué implica esto? Pues implica que esta conexión se da a través del contacto físico, del tono de la voz, de nuestro lenguaje corporal. Y esa conexión lo que está transmitiendo directamente es nuestro estado emocional al otro. Pensemos en otro ejemplo. Cuando nos acercamos a un bebé pequeño, de meses aún, y le hablamos con un tono suave, le decimos algo a media lengua, nos reímos para tratar de llamar su atención, le hablamos en un tono alegre y el bebé de pronto nos mira, de pronto nos regresa una mirada o una sonrisa, pues el bebé no está entendiendo nuestras palabras, o sea, literalmente no está entendiendo lo que decimos, sino cómo lo decimos. Y aquí está la clave del asunto. ¿Por qué este Bluetooth natural? El intercerebro no nos deja engañar a nuestro interlocutor, porque transmite directamente nuestra emoción, cómo nos estamos sintiendo. Entonces, aterrizando esto, si queremos ayudar a nuestros niños o adolescentes o cualquier persona de nuestra familia en un momento en que están desregulados por la razón que sea, lo más importante es lo que transmitimos desde nuestro cerebro emocional. Es decir, nosotros podemos decirle, Juanito, cálmate por favor. Y eso no va a servir de nada si no transmitimos calma. Es decir, no importa si tenemos un libreto perfecto, preparado para cuando Juanito esté bravo, podemos preparar las palabras correctas, pero si no las decimos desde un estado de genuina calma y empatía con lo que le sucede al niño o al adolescente, pues las palabras no sirven mucho. Y esto es lo que tenemos que trabajar día a día con la autorregulación. Es cómo estoy yo en calma en el momento difícil para poder desde ese estado y usando nuestro Bluetooth natural transmitir calma. Y claro, esto no es algo que vaya a suceder siempre, que lo vamos a lograr siempre, porque claro, primero tenemos que aprender a autorregularnos nosotros mismos, pero si lo hacemos de manera consciente y lo repetimos en el tiempo, vamos mejorando, vamos aprendiendo y así acompañamos mejor a nuestros niños y adolescentes. Una herramienta que es muy simple pero muy efectiva es el silencio. Resulta que unos segundos de silencio mientras acompañamos a nuestros niños pueden hacer toda la diferencia. Y aunque estemos en silencio, aunque no usemos palabras, pues el intercerebro está transmitiendo, el Bluetooth va a estar conectado. Y bueno, ustedes se preguntarán, pero bueno, entonces que Claudia, no decimos nada, no usamos ninguna palabra en ese momento de desregulación.
Y no, la respuesta es no. No es que no usemos palabras, es más bien reconocer y ser conscientes de que no es la única o la primera opción que tenemos y que de hecho no necesitamos muchas palabras en ese momento difícil. Y esto aplica, digamos, no solo para el escenario de una rabieta o de un momento de enojo del niño. Miren que aplica en cualquier otra situación. Puede también ser para un momento en que él esté triste o esté angustiado. Por ejemplo, cuando están enfermos y realmente pues no podemos hacer nada para evitar que haya ahí como sufrimiento, que tengan dolor. Pero si los acompañamos y si estamos a su lado, les vamos transmitiendo tranquilidad, optimismo, lo que tengamos nosotros va transmitiéndose con este Bluetooth natural. Entonces aquí lo que quisiera ahora es dejarles pues como una invitación a probar, a hacer un experimento, a ver qué pasa. Entonces, la próxima vez que estén en una situación en que su niño o adolescente está desregulado, bueno, prueben primero el silencio, unos segundos del silencio, usar ese Bluetooth natural antes de hablar. Pueden también preparar un libreto corto con palabras que validen esa emoción que el niño tiene en ese momento, ¿cierto? Me refiero, por ejemplo, a, en vez del clásico, tranquilo Juanito, no pasa nada, que se nos sale con tanta frecuencia, más bien podemos usar algo como te entiendo o te acompaño. Sé que estás molesto, algo así, un libreto corto que acompañe a esa conexión a través del intercerebro. Y estas palabras que les sugiero tienen una magia adicional y es que validan la emoción del niño. No le estoy diciendo no pasa nada, porque resulta que sí pasa y que el niño lo está sintiendo, lo está viviendo, sino que me pongo en su lugar y valido su emoción. Y por supuesto intenten la cercanía, el contacto físico, si es que el niño o adolescente lo permite. Y miren, reflexionen sobre su lenguaje no verbal, su lenguaje corporal. Algo que puede ser útil para reflexionar antes de aplicar esto en la vida diaria, porque estoy segura de que van a encontrar oportunidades, es preguntarnos, bueno, ¿cómo he experimentado yo esta conexión natural, ese Bluetooth, con otras personas? Porque recuerden lo que les mencioné al principio. Todo esto empieza desde que nacemos, con la conexión entre el bebé y su cuidador primario, pero se va expandiendo a lo largo de la vida a las otras personas en nuestro entorno. Entonces, lo que quiero hacer hoy es dejarles como esta propuesta, esta invitación, antes de despedirme, y pedirles, por favor, que me cuenten cómo les va, qué pasa, cómo les va intentando esto. Y como siempre, voy a estar atenta a sus comentarios, críticas, preguntas y sugerencias. Saben que me pueden escribir a info@diariosdeparque.com o en nuestras redes sociales también. Pueden escribirnos ahí. Les mando un gran abrazo y gracias por escuchar. Gracias por escuchar Diarios de Parque. Crear un mundo que celebre la neurodiversidad es un gran desafío y enfrentarlo en soledad no es una opción. Te invito a unirte a nuestra conversación. Hay varias formas de hacerlo. Puedes suscribirte en tu plataforma de podcast favorita, compartir nuestro podcast con tus amigos y familiares o escribirnos al correo info@diariosdeparque.com. Nos encantaría recibir tus comentarios y sugerencias.